Buenas noches. Hoy nos encontramos desde la revista La Carretera con el señor Sergio Díaz Granados Vida. Sergio es el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, quien el banco desde su fundación en 1968 e iniciando sus labores en 1970 hasta la fecha no ha tenido un presidente colombiano todavía. Sergio viene a representarnos y por eso le damos la bienvenida desde la revista La Carretera. Cordial bienvenida, doctor Sergio, y salúdenos primero a nuestros lectores. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Estamos muy complacidos de estar aquí. Esta es la primera entrevista que hago para una revista en directo desde que comencé hace 90 días ya en la presidencia ejecutiva del banco. Esta fue una institución, como tú lo señalaste, que es patrimonio de América Latina y el Caribe. Nació en 1968 en Bogotá, fue un acuerdo de los presidentes andinos de esa época. En Colombia estaba Carlos Lleras Restrepo, también estaba Eduardo Frei de Chile, y decidieron crear esta institución para que ayudara a financiar el desarrollo en América Latina. Y desde los 90 el banco ha venido un proceso de expansión. Hoy ya no es solamente un banco que financia el mundo andino, sino que ya es un banco continental. Tiene desde México hasta la Argentina, islas del Caribe, y también España y Portugal. Entonces, tenemos una institución financiera cuyo propósito es acompañar a los gobiernos en ese financiamiento al desarrollo. Y a lo largo de la historia, como tú lo señalaste, estos 52 años, el banco ha tenido presidentes de Ecuador, de Bolivia y de Perú, pero no hemos tenido nunca la oportunidad, Colombia, como accionista fundador de CAF, de presidir el banco. Y bueno, desde la elección el 5 de julio y luego el inicio de mi término como presidente ejecutivo el pasado 1 de septiembre, pues hemos iniciado un ciclo de 5 años, donde aspiramos a consolidar una nueva visión renovada para el banco y ayudar al desarrollo de nuestros países y de nuestros socios. Perfecto. ¿Cómo está el banco en estos momentos económicamente, financieramente? ¿Cuál es el músculo que tiene hoy el banco? Financieramente este es un banco muy sólido, es un equipo financiero muy consolidado. El banco tiene grado de inversión, una calificación de grado de inversión en las 3 principales calificadoras de riesgo. Eso hace que nuestra capacidad para colocar bonos en los mercados internacionales sean no solamente atractivos, sino que nos permiten transferir esos beneficios a nuestros socios en el financiamiento al desarrollo. Muchos de nuestros accionistas no tienen grado de inversión o les resulta muy costoso ir a los mercados internacionales, y ahí CAF llena un vacío, como lo hace el resto de la banca multilateral en América Latina y el Caribe. Pero adicionalmente CAF tiene un acumulado histórico de capital en su patrimonio, producto justamente de los aportes que han hecho durante 9 ocasiones los accionistas de CAF. Los socios han puesto capital a nombre de los gobiernos para que el banco siga creciendo y vaya acompañando con mayores inversiones a la región. Hoy el banco, inclusive antes del estallido de la crisis y de la crisis del COVID y después con el COVID, hemos aumentado nuestra capacidad operativa a cerca de 14.000 millones de dólares en la región, tanto al sector público como al sector privado. Y nos estamos planteando con los socios ir por más en la próxima década, aumentar nuestra capacidad operativa, focalizar más el banco en los temas que son urgentes para América Latina, como los temas de crecimiento verde, de transformación digital, de reactivación económica, de apoyo a los temas de recuperación posterior al COVID, donde la región sufrió mucho, y este banco, junto con otros que actúan en la región, tenemos el deber de movilizar más, de conseguir más recursos a nivel global, en el mundo financiero, al desarrollo, y trasladarlos a nuestra región. Allí entramos en materia. ¿Cómo está América Latina hoy después de la pandemia? O en medio de la pandemia que aún todavía vivimos, pero ¿cómo está hoy América Latina? ¿Cuáles son los países que digamos, más neurálgicos hoy en esta situación? Yo diría que la pandemia, recordemos que América Latina tiene el 8% de la población mundial, y en lo que va de la pandemia hemos colocado cerca del 35% de las muertes. O sea, esta ha sido la región que más muertos ha colocado producto de la pandemia, y eso es una realidad que indica que la región no estaba preparada en sus sistemas sanitarios para enfrentar la pandemia. Lo segundo es que desde el punto de vista socioeconómico nos golpeó muchísimo, nos aumentó el desempleo, nos aumentó la informalidad laboral, nos aumentó la pobreza extrema,
y tuvimos el peor año en la historia desde que se tienen mediciones económicas, casi que desde las guerras de independencia hasta el año 2020, y fue el peor año en la historia para América Latina y el Caribe. Pero adicionalmente el acumulado del año 2020, el año de la pandemia, fue peor inclusive que toda la crisis acumulada de los 30 cuando vino la gran caída de la bolsa en Nueva York. De manera que fue un golpe muy duro desde el punto de vista socioeconómico, de crecimiento económico, que nos impactó en lo social, pero también nos impactó en la cuota más importante, en las pérdidas de vidas que tuvimos en América Latina. ¿Qué países son los más afectados económicamente en América Latina? Yo creo que la afectación fue general, todos tuvimos unas grandes pérdidas, tuvimos países que cayeron hasta 19% en el PIB, como el caso de Panamá, países que retrocedieron 7%, 6,8% como el caso de Colombia. Todos los países sufrieron con la pandemia y ahora vamos en un año de rebote, en un año en que estamos recuperando el nivel prepandémico, y la pregunta ahora es, saliendo de este rebote, ¿qué tanto se consolidan las bases para una reactivación de largo aliento que nos permita volver a crecer? Hay que recordar que antes de la pandemia ya la región venía mal, la región venía cayendo desde el 2014, tuvimos una primera década del siglo XXI relativamente buena, de un gran crecimiento del ciclo de materias primas, la gran irrupción de China en la primera década de este siglo, y ahí América Latina se acomodó exportando materias primas y logramos mejorar mucho, ampliar la clase media, reducir la pobreza extrema, reducir la pobreza. Pero luego tuvimos una caída hacia el 2014-2015 en el ciclo de materias primas. Un país como Colombia, por ejemplo, perdió el 50% de sus exportaciones en el año 2016. Eso fue un golpe importantísimo a las exportaciones. Nosotros no hemos perdido tanto, tan rápido, casi que desde la guerra de los 1000 días. Entonces, ese tipo de choques que recibió la economía implicó un gran esfuerzo por parte de los gobiernos. Y esos esfuerzos implicaron más endeudamiento, tratar de asistir a las empresas de mejor manera. Y de alguna manera llegamos al 2020 débiles como región, y en ese momento entró el COVID. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, que son eventos inesperados, nadie estaba planeando la pandemia, nadie tenía respuestas para las preguntas de la pandemia. Si nosotros retrocedemos lo que estábamos viviendo antes de la pandemia, pues hoy tenemos muchas respuestas para las preguntas del COVID, pero esas respuestas no las teníamos hace 20 meses. Entonces, hoy tenemos economías mucho más endeudadas en América Latina, estamos más empobrecidos y estamos, por supuesto, con una necesidad urgente de encontrar nuevos motores de crecimiento que ayuden a reducir la pobreza, que ayuden a ampliar la clase media nuevamente, que nos pongan en los niveles y en las tendencias de crecimiento que traíamos en la primera década del siglo XXI. Yo creo que ese es el gran desafío para la banca de desarrollo ahora, en este momento, es lograr nuevamente reactivar la economía. ¿Cómo va a apoyar la CAF a Colombia para la reactivación económica? Yo diría que en general a todos los socios de la cooperativa, nosotros le estamos ofreciendo financiamiento a los proyectos, digamos, importantes o neurálgicos que puedan ayudar a desencadenar las mayores tasas de crecimiento. En eso es una relación de CAF con cada uno de sus socios de manera muy abierta, de explorar distintas vías que faciliten el desarrollo. Lo que puede ser respuesta para un pequeño puede que no sea una respuesta para un país grande, lo que puede servir en un país puede no servir en el otro. Y en el caso de Colombia puntualmente lo hemos enfocado en una estrategia en el 2022 de financiamiento que esperamos esté por el orden de los 700 a 1.000 millones de dólares para el año 2022 y una idea hasta el 2026 de ir generando financiamiento a los gobiernos subnacionales. Es decir, en el caso de Colombia hemos visto dos oportunidades. Una, trabajar fuertemente economía creativa y la parte de acción climática el año entrante, y iniciar un proceso que lo hemos lanzado en Barranquilla el día de hoy, lo comentamos con el presidente Duque, hace un mes lo presentamos con el presidente en Bogotá, y es dar una garantía soberana para que el banco pueda trabajar con gobiernos subnacionales, sean departamentos o sean municipios, en áreas específicas donde nos interesa un mayor impacto en objetivos de desarrollo sostenible, en reducción de pobreza, en acción climática, en adaptación climática, es decir, preparar el país para enfrentar el cambio climático. Recuerden que en noviembre del 2020, hace un año, tuvimos el primer huracán categoría 5 en San Andrés y Providencia. Esas son campanas de alerta que está mandando la naturaleza a nosotros. Claro. Tenemos que prepararnos para ello. Entonces, el banco quiere, en estos 5 años en Colombia, trabajar temas de adaptación al cambio climático, trabajar temas de nueva economía, trabajar temas de transformación digital. Estamos construyendo con el gobierno y obviamente en el relevo del gobierno que venga tenemos que seguir planeando
qué tipo de intervenciones puede hacer CAF en América Latina y particularmente en Colombia. Perfecto. El comercio internacional fue uno de los más afectados con el tema de la pandemia. Se vive hoy una crisis denominada la crisis de los contenedores en los puertos. Hay un desabastecimiento de productos a nivel internacional. ¿Cómo nos está afectando a los colombianos esta situación? Yo creo que, claro, obviamente cuando tuvimos la interrupción, recuerda que venimos de un triple paro antes de la pandemia. Cuando la pandemia apareció a nivel global en marzo, tuvimos un triple paro. Un paro en el movimiento financiero, los capitales se recogieron automáticamente. Un paro en el movimiento de las personas por las cuarentenas. Sí. Y un paro en la movilización de bienes. O sea, todo se paró. Entonces, hemos ido poco a poco recuperando la normalidad y obviamente tuvimos una especie de apermazamiento de la cadena global de valor. Y esa restricción en la cadena y la fragmentación que se generó a nivel global ha hecho difícil volver nuevamente a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ha pasado que esa parada súbita en capitales se resolvió, hoy hay dinero en el mundo y la gente está pudiendo hacer transacciones. Luego los países volvieron a liberar nuevamente a la gente, comenzamos nuevamente a salir gradualmente, a volver a viajar, pero los bienes vienen detrás, vienen un poco más rezagados, volver nuevamente a ensamblar las cadenas. Yo viví en Washington parte de la pandemia y duramos casi 6 meses viendo supermercados los desabastecimientos en el mundo desarrollado porque las cadenas globales de valor se interrumpieron o se fragmentaron. Y lo mismo pasó en todo el mundo. Hoy estamos tratando de comenzar nuevamente a ver la reactivación lentamente otra vez y volver nuevamente a ver los bienes nuevamente llegar. Pero entonces ahora estamos saliendo a otra realidad y es que la pandemia nos dejó una lección. Y es que cuando tú tienes cadenas globales tan extensas, puedes tener problemas de desabastecimiento. Lo vimos con artículos médicos, lo difícil que era conseguir un tapabocas hace 20 meses, lo difícil que era conseguir alcohol y gel para las manos, lo difícil que era conseguir desinfectantes o respiradores, es decir, todo lo que vimos al inicio de la pandemia. Entonces, eso ha puesto un test adicional sobre el comercio mundial de cómo hacer más corta la cadena regional. Yo creo que aquí hay un problema de corto plazo que se va a ir resolviendo y hay un problema de largo plazo que hay que comenzar a entender de que vamos a ver más florecimiento de cadenas regionales de valor porque necesariamente se necesitan para poder mantener los abastecimientos rutinarios. Y esto va a tener un efecto durante un tiempo en inflación. O sea, vamos a ver una presión en los precios, una inflación más inducida por la oferta que por la demanda. De hecho, Estados Unidos la está viviendo ya hoy fuertemente, sí. ¿Verdad? Ok. Mirando el tema entonces de lo que estás hoy haciendo aquí en Barranquilla, que es lanzando el programa de biodiversidades, me encanta ese nombre. Cuéntanos primero, vamos a meternos primero al tema del COP26. ¿Qué pasó en el COP26? ¿Cuál fue la participación de la CAF en esta reunión? Y específicamente, ¿qué trajo para Colombia o qué trae para Colombia la CAF en ese tema? Yo diría que toda la banca de desarrollo a nivel mundial estuvimos presentes en Glasgow con unos compromisos. El compromiso central de CAF es, de aquí al 2026 este banco tiene que convertirse en el Banco Verde de América Latina. Nosotros tenemos que ser un gran proveedor de financiamiento y de soluciones a los países de América Latina que tienen que prepararse para adaptar sus economías al cambio climático, mitigar el cambio climático, ir hacia la carbono neutralidad e ir a tener una protección de la biodiversidad. Entonces dijimos, nuestra primera gran apuesta en Glasgow es vámonos con un banco que se focaliza en estos temas en los próximos 5 años. Razón por la cual vamos a pasar del 26% de nuestro portafolio en financiamiento verde a 40%. Esto implica 25.000 millones de financiamiento en los próximos 5 años a los países en esta materia. Entonces esta es nuestra apuesta más audaz. Esto implica cambiar los equipos internos de CAF en el sentido de prepararlos para estos temas, traer más conocimiento a la región, ayudar más a nuestros socios y poder llegar a esa meta de convertirnos en el Banco Verde de América Latina. Luego vamos a una reflexión siguiente. Si vamos a continuar en el Banco Verde de América Latina, pues tenemos que tener los proyectos y la incidencia que eso significa. Y eso tiene que pasar en el territorio, eso tiene que pasar en las ciudades. Porque América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, después de Norteamérica. O sea, tenemos casi el 80% de la población de América Latina viviendo en ciudades. Y las personas son las que han inducido el cambio climático, son las que consumen carbono y son las que generan carbono. Entonces, si trabajamos en las ciudades, pues estamos atendiendo justamente el punto crítico que queremos hacer. La otra reflexión de lo de Barranquilla hoy es muy sencilla. Si nosotros hiciéramos abstracción de dónde están las ciudades hoy,
El capital natural que había debajo, que hay debajo de las ciudades es muy grande, que hemos destruido con la huella urbana. Entonces necesitamos comenzar a diseñar estas ciudades poniendo la naturaleza en el centro de ellas. Y eso es lo que quiere hacer Barranquilla, y no solamente Barranquilla, muchas otras ciudades que vivimos hoy. Hoy tuvimos aquí un evento que realmente recogía todos los extremos de Sudamérica. Tuvimos al alcalde de Barranquilla, pero también el de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Pero tuvimos también alcaldes del Pacífico, como la alcaldesa de Timbiquí y el alcalde de Lima, que es la ciudad más grande que hay en el Pacífico suramericano, a orillas del Pacífico. Pero también los alcaldes del lado del Atlántico de Sudamérica, Niterói, que es la región de Río de Janeiro, y por supuesto los alcaldes también de Luján, de Córdoba, de Maldonado, en Uruguay. Tenemos esta conversación interna de la CAF con los alcaldes, porque queremos ser agentes de ese cambio dentro de las ciudades. Y esa es como la segunda conexión con la apuesta que hicimos en Glasgow. Glasgow lo que dijimos es, nos comprometemos a movilizar más recursos. ¿Cuál es el llamado que hace Glasgow a los gobiernos y a la banca? A los gobiernos es, comprométanse a generar los marcos regulatorios que nos lleven hacia una carboneutralidad. Y la banca de desarrollo, comprométase a financiar esos cambios. Desde el lado nuestro hemos hecho ese compromiso en Glasgow, vamos a ir a 40% de financiamiento verde, y hay países donde estamos muy por debajo de eso, estamos en el 15% o estamos en el 20%. Tenemos 5 años para movernos en esa dirección. Entonces queremos movernos en esa dirección, acompañar los financiamientos. Y eso nos lleva a pensar no solamente en el gobierno, sino también como receptor de estos recursos, sino también el sector privado, que tiene que hacer un gran esfuerzo de irse a la carboneutralidad, porque son sectores que tienen una alta incidencia en la emisión de gases. De hecho, la revista La Carretera está especializada en el sector transportador de carga. Ese es un sector que está muy golpeado, digámoslo así, después también post pandemia, pero que viene adelantándose a través de un programa de modernización para transformar estos vehículos de más de 20 años de antigüedad en nuevas energías, en motores de energías limpias. Pero obviamente esta es una mezcla entre el sector privado y el sector público. ¿Qué programas maneja la CAF en este sentido? Mire, yo creo que hay que arrancar por una concepción, y es que América Latina necesita más empleo formal, necesita más productividad. Eso es lo que urgentemente requiere la región. Y ese empleo formal se va a conseguir sobre la base de una gran transformación verde de la economía. Y eso pasa por todos los sectores. Eso pasa por la energía y pasa por el transporte. Entonces tenemos que llegar rápidamente a eso. Y hay que buscar la solución financiera para ese desafío. Entonces hay que buscar la manera en que se generen programas y proyectos que ayuden a esa reconversión rápidamente al sector eléctrico. La tecnología está respondiendo avanzadamente, porque la presión global que hay es tan grande que las fábricas están comenzando a cambiar y a generar cada vez más modelos basados en energía eléctrica. Hace poco menos de un mes veíamos la apertura de una de las fábricas más grandes de vehículos eléctricos en Estados Unidos, totalmente robotizada, para generar vehículos eléctricos en serio, en masa, en escala. Y ya no son vehículos pequeños de transporte familiar, estamos hablando ya de camiones, e inclusive cuya potencia ya es superior inclusive a la misma de los motores de combustión. Entonces yo creo que estamos en un punto de inflexión histórico, donde vamos a comenzar a ver que el modelo verde es inclusive más rentable en el tiempo que el modelo anterior de carbono. Y cuando la civilización humana haga esa lógica de que nosotros somos más rentables en el modelo verde que en el modelo de carbono, ahí es donde vamos a ver la real transformación de toda la economía. Pero el sector transporte es uno de los primeros llamados a sufrir esta parte de esta transformación, a abrazar esa transformación. Y yo creo que el rol nuestro de CAF va a ser trabajar con los gobiernos en la parte regulatoria y trabajar con el sector privado proveyendo financiamiento al sector privado para esa reconversión. Si imaginémonos un país como Colombia, de aquí al 2030, dice vamos a reducir 51% las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo es esa reducción y dónde es? Esa es la pregunta siguiente. Entonces esa reducción es en las ciudades, es en el transporte, y luego, ¿qué tecnología y cómo se financia eso? O sea, ¿dónde compramos tecnología o la fabricamos nosotros? ¿Cómo la vamos a hacer? Y yo creo que ahí es donde entra el rol de estos bancos, ayudar a responder esas preguntas y a generarle financiamiento, que vuelvo e insisto, no es solamente a los gobiernos, es también al sector privado. ¿Qué conclusión específica sacaste del evento en Barranquilla de biodiversidades? Yo creo que la conclusión más importante de acá es que la naturaleza tiene que estar en el centro de la solución de los alcaldes, en el centro de la solución de los municipios. Y eso fue lo que vimos hoy. Todos los alcaldes plantearon
no importa el tamaño, no importa la ubicación geográfica, no importa la latitud dentro del continente, no importa el tamaño del municipio, tiene que colocar la sostenibilidad en el centro, porque al final del día es el aporte que pueden hacer ellos a la protección de sus ciudadanos, pero además a un tema mayor, y es que cuando hablamos de biodiversidad en general, América Latina reúne casi el 50% de ese activo global. O sea, esta región tiene el 8% de la población mundial, el 16% del territorio y el 50% de la biodiversidad. Entonces tenemos una responsabilidad histórica, también generacional, de proteger eso. Y eso tiene que protegerse desde las ciudades hacia el mundo rural también. Pero en las ciudades hay mucho por hacer todavía. Entonces veíamos ejemplos, por ejemplo, lo de Londres, de decretar la ciudad de Londres como parque natural, toda la ciudad completa. Porque hace sentido. Hoy el río Támesis, por ejemplo, tiene especies de peces nuevamente viviendo, los ríos han recuperado su nobleza otra vez, después de haber estado sofocados por la época industrial. Y yo creo que lo mismo va a pasar en América Latina. Vamos a tener una cantidad de respuestas de todo tipo, de municipios de todo tamaño, y lo que queremos como CAF es acompañar el financiamiento de ese propósito de convertir la naturaleza en el centro de la planeación urbana. Perfecto. Veo que se creó una red de alcaldes de ciudades amigas sostenibles. ¿Esta red se va a seguir ampliando o simplemente quedan en estos alcaldes que firmaron hoy el acuerdo? No, esto es una red dinámica. Okay. Este grupo de alcaldes es un grupo pionero. Es un grupo pionero, pero le abrimos el camino a todos los que quieran trabajar. El concepto de biodiversidad que lo ha venido trabajando el gobierno colombiano, con el Instituto Humboldt, con el alcalde de Barranquilla, ya tiene casi 14 ciudades en Colombia que hacen parte de esa red. Y adicionalmente van apareciendo más ciudades en América Latina y el Caribe. El año entrante en Suiza presentamos este primer documento de lo que significa el modelo de biodiversidad con el Foro Económico Mundial. El año entrante en junio en Polonia estaremos trabajando con ONU Habitat para que el modelo sea reconocido como un modelo que nos ayuda a llegar más lejos en el cumplimiento de los ODS, y eso nos conecta con conocimiento a nivel mundial para traer las ciudades. Aquí no hay restricción ni de tamaño de ciudad ni de ubicación en América Latina. Todo el que quiera aprender la red simplemente es una invitación a mirar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, qué podemos financiar, que nos ayuden en ese propósito de preservar la biodiversidad dentro de las ciudades. O sea, ciudades realmente planificadas con naturaleza en el corazón. Sergio, a ti te encanta mucho la palabra futuro. Esa es una de tus palabras preferidas, lo sé. ¿Cuál es el futuro del banco? ¿Hacia dónde va el banco en estos 5 años? No, está claro que el equipo tiene como un horizonte. Yo creo que trabajando sobre esa, digamos, principios clásicos de el que no fija un puerto de destino, todos los vientos le son desfavorables, decía Séneca. Entonces, hay que fijar un puerto de destino. El puerto de destino esto es un banco verde. Tenemos que focalizarnos en este tema porque necesariamente el desafío que tenemos como América Latina es ahí, es en adaptación al cambio climático que ya está pasando. Vamos en 1.1 grados de calentamiento, estamos a 0,4 grados de alcanzar un nivel complejo y cada vez más cerca de los 2 grados, que es un punto de no retorno. Entonces la región tiene que prepararse para eso, tiene que prepararse para adaptar y para mitigar carbón. Entonces decimos, el primer gran mensaje, esto es un banco que financia esta renovación que hay que hacer de la economía basada en... ¿Van a tener más presencia en los países miembros? Tenemos un equipo técnico muy bien desplegado, con oficinas, digamos, en todos nuestros socios. Sí. Pero yo diría, lo primero es lo verde, lo segundo es la transformación digital. Sí. Es una revolución que está pasando y nosotros no queremos que por estar en medio de la crisis del COVID perdamos de vista lo que está pasando en materia de revolución digital con los gobiernos, con las empresas, con los sectores, productores de bienes, de servicios locales. Es decir, la transformación que tiene hoy en día el software que está penetrando y rompiendo todo, nosotros no podemos perder esa gran oportunidad. Muchos hablan de la cuarta revolución industrial, otros hablan de la primera revolución digital. Lo cierto es que estamos en la mitad de un momento de cambio muy profundo y son unas megatendencias que América Latina no puede desconocer. Uno es la protección del medio ambiente y la otra, y la diversidad que tiene América Latina, y la otra es la transformación digital. O sea, esas dos cosas tenemos que tenerlas siempre en la mente, en el banco. Estamos con eso como norte. Y adicionalmente este banco está hecho para la gente. Es un banco que está diseñado para resolver problemas. Entonces, hoy tenemos una región más pobre, más endeudada, con más dificultades, con las mujeres más desempleadas, con los jóvenes con menos esperanza. Entonces, tenemos que trabajar en esa reactivación con foco en la gente, la renovación de la economía por el lado de lo verde, la transformación digital, pero focalizado en la gente. Muchísimas gracias. Con esta respuesta
damos por terminada esta entrevista con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, a quien agradecemos muchísimo esta primera entrevista que brinda a un medio de comunicación como es la revista La Carretera. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Raúl.